¿Qué tal, amigos? En esta oportunidad vamos a hablar de un diseño muy importante para los investigadores de las ciencias sociales y la educación. Es el diseño causal comparativo, que es uno de los diseños menos conocido y menos empleado dentro del método descriptivo. Sin embargo, es muy útil porque nos permite una aproximación al estudio de las causas de los fenómenos. Vamos a ver cómo funciona este método y vamos a ver qué tan útil es, sobre todo en esta época. Veamos. Se emplea cuando el investigador está interesado en acercarse a las causas de un fenómeno, pero por razones técnicas o éticas no puede o no debe manipular la o las variables que considera independiente, como en los casos de investigaciones con drogas, bullying, violencia familiar, entre otros. El esquema del diseño es MX, M- o RYZ, donde MX es la muestra con variable independiente, M- es la muestra sin variable independiente, O es la observación que se hace en ambas muestras que de R, Y y Z. Bien, hemos dicho que por razones técnicas o por razones éticas no se puede a veces emplear el método experimental y en ese caso empleamos el diseño causal comparativo. ¿Cómo serían razones técnicas? Por ejemplo, ahora que estamos haciendo clases por red, entonces no podremos aplicar, por ejemplo, programas de intervención directamente. Y sin embargo, eso no significa que no podemos investigar. Claro, evidentemente ya no podremos manipular la variable como lo habíamos previsto, pero podemos hacer un estudio que aproxime las causas empleando este diseño. ¿A qué nos referimos cuando hablamos por razones éticas? Si se tratara de hacer un estudio sobre el efecto de las drogas sobre el aprendizaje, evidentemente por razones éticas no podríamos hacer un experimento, mejor dicho, no deberíamos hacer un experimento, el cual consistiría en dar drogas a un grupo de estudiantes para luego estudiar cómo ese consumo ha afectado su aprendizaje. Entonces, en esos casos en que por razones técnicas o por razones éticas no podemos o no debemos hacer un experimento, podemos echar mano del diseño causal comparativo. En este caso, ¿qué hacemos? Buscamos un grupo en el que la causa o la que suponemos variable causal o independiente está actuando y otro equivalente. Equivalente significa similar en la mayoría de sus características, en el que la causa no esté actuando. Una vez hecho eso, tenemos los dos grupos similares y los comparamos en la variable dependiente. Dado que los dos grupos son similares en casi todos, excepto en que en uno está actuando la variable independiente y en el otro no, si hallamos diferencias entre ambos grupos en la variable dependiente, podemos suponer con cierta legitimidad que esas diferencias se deben a la acción de la variable independiente en uno y al hecho de que en el otro grupo no esté actuando la variable dependiente. Esto nos permite acercarnos, decía, a las causas de los fenómenos. Por supuesto, con un diseño de esta naturaleza no podríamos aseverar causa y efecto, pero sí nos da una valiosa información respecto de la posible relación causa-efecto. El investigador entonces tiene que ser sumamente cauto al sacar conclusiones cuando hace uso de este diseño. Vamos a ver un ejemplo. Ejemplo: si suponemos que el déficit nutricional causa retraso en el desarrollo psicomotor y como por razones éticas no podemos provocar déficit nutricional en personas, entonces seleccionamos una muestra de niños que ya tengan déficit nutricional, MX, y tomamos otra muestra equivalente pero sin déficit nutricional,
M-. Entonces evaluamos a ambos grupos en su desarrollo psicomotor, OR, y los comparamos. Si existen diferencias, podemos suponer que éstas se deben al déficit nutricional. Y y Z es el esquema que representan las variables de control, que podrían ser nivel de instrucción de los padres, tipo de déficit nutricional, entre otros. Este diseño no permite afirmar causas y consecuencias, pero sí permite un acercamiento a ella. El investigador lo puede complejizar o simplificar de acuerdo con sus necesidades. Bien, como hemos dicho entonces, este diseño nos da la posibilidad de acercarnos al estudio de causas y consecuencias. En ciencias sociales y en educación sobre todo hay que ser muy cauto al hacer afirmaciones respecto de causas y consecuencias de los fenómenos. Pero el diseño es muy valioso, sobre todo en esta época en que muchos experimentos que los investigadores habían planeado realizar en aula no se van a poder ejecutar, pero eso no impide que hagamos un estudio de aproximación causal empleando este diseño. Entonces veamos, el ejemplo que hemos presentado nos hace notar claramente que por razones éticas ningún investigador podría o debería provocar déficit nutricional en un grupo para estudiar si ese déficit afecta o no el desarrollo psicomotor. Pero lo que sí puede hacer él es buscar un grupo que ya tenga déficit nutricional y otro equivalente que no lo tenga. Entonces, por ejemplo, en el esquema, en el diseño, ustedes han visto R, Y, Z. Y y Z simbolizan las variables de control. O sea, controlamos ciertas variables para que los dos grupos sean similares. Hemos asegurado de que la variable X, es decir, el déficit nutricional, está actuando sobre uno de los grupos y no está actuando sobre el otro. Una vez que ya tenemos esas dos cosas, lo que hacemos es comparar, observar y comparar el desarrollo psicomotor de ambos grupos. Si halláramos diferencias, podríamos suponer que tales diferencias están causadas por el déficit nutricional. Digo suponer porque podrían haber otras variables a las que vamos a llamar extrañas que podrían subyacer al fenómeno también. Por eso es que el investigador es cauto al formular sus conclusiones con este diseño. Reitero, este diseño es muy útil, sobre todo ahora que muchos de los investigadores no van a poder desarrollar los experimentos que habían planeado. Muy bien, espero que les haya gustado. Si es así, compartan el video.